Cuando cumplí 18, mis papás me echaron de la casa con un simple "agradece que te dimos de comer", así que yo les di algo que no pudieron tragar. Esa mañana, el día de mi cumpleaños, me desperté porque mi mamá me echó agua fría en la cara. "Ya es hora de que madures y te vayas", me soltó. Me senté de golpe y vi a mi padrastro parado en la puerta junto a mis cosas. Siempre fueron crueles, pero nunca creí que se atreverían a tanto. "Pero soy tu hijo", alcancé a decir. Mi mamá solo se rió. "Desde que tu papá murió, no has sido más que una carga, gastando nuestro dinero en terapia y llorando por tus pesadillas". Mi padrastro nomás asintió con la cabeza. "Te dimos techo y comida 18 años. Eso es más de lo que muchos hacen". Antes de que pudiera entender, me aventaron las maletas y literalmente me sacaron a empujones. Ni ganas me dieron de pelear. Supongo que por dentro ya me había rendido. Pasé horas deambulando, rezando en silencio y acariciando gatos callejeros, hasta que acabé en un albergue del centro. Me temblaban las manos al llenar los papeles de registro, cuando de repente vibró mi celular. Mis papás me habían desbloqueado solo para rematarme. "Mamá, deja de andar diciendo a la familia que andas en la calle. Nos estás dejando en mal". Luego, el mensaje de mi padrastro: "Por lo menos tu papá tuvo la decencia de morirse en Afganistán". Literal, quería aventar el teléfono. Perdí la compostura ahí, sentado en la silla de plástico, y me solté llorando. Una consejera, una señora con cara de estar agotada, me tocó el hombro. "¿Qué te pasa, corazón?", me preguntó. Le mostré los mensajes y, mientras los leía, sus ojos bajaron al formulario que acababa de llenar. Se le tensó todo el cuerpo. "Espera", dijo con voz rara. "¿Michael Krashevsky? ¿Tu papá murió en Afganistán?". "Sí", contesté como pude. Yo tenía 6 años. Ella se aferró al escritorio. "¿Llegaste a ver el cuerpo? ¿Fuiste al funeral?". La miré, incrédulo. "Perdón, James, ¿alguien del ejército fue a su casa? ¿Alguien los buscó?". "Pues, no, la verdad no sé. ¿Por qué me preguntas eso?". Se puso a buscar rapidísimo en su Chromebook, y después de medio minuto se puso pálida. "James, tu papá no murió en Afganistán". Sentí que se me cerraba el pecho. "¿Cómo?". "Está en Palmer Quinto, un hospital psiquiátrico. Lleva ahí 12 años". De repente, las luces se me hicieron demasiado brillantes. "Eso no puede ser. Tuvimos funeral. Fui años a terapia por el duelo". Ella me miró directo a los ojos. "Tienes que ver a tu papá hoy, antes de que tus papás se enteren de que ya sabes la verdad". Todo empezó a encajar. El nerviosismo de mi mamá cuando salía algo de familias militares en la tele. La mudanza que hicieron justo después del funeral. Me quise quebrar ahí mismo, pero la voz de mi padrastro diciéndome inútil me rebotaba en la cabeza. Así que respiré hondo y pregunté: "¿Por qué hoy?". "Porque cuando tus papás se den cuenta que ya sabes que tu papá está vivo, van a saber que alguien viene por los beneficios que han estado cobrando". Ella misma me llevó a Palmer. Todo el camino sentí que lo que estaba viviendo no podía ser real, pero llegamos al hospital de veteranos, cruzamos un pasillo larguísimo con olor a cera y medicina, y ahí estaba él, mi papá. No el padrastro que me golpeaba ni los novios de mi mamá que intentaban caerme bien regalándome discos viejos, sino mi papá de verdad, el que me quería. "Papá", apenas me salió la voz. Él volteó y se le transformó la cara. "James, me dijeron que nunca te volvería a ver. Me dijeron que me odiabas. Juré que estabas muerto. Apenas podía respirar. Fui a tu funeral. Mamá dijo que moriste como héroe". Su cara se llenó de tristeza. "Me dijeron que tú sabías la verdad y que los habías escogido a ellos". Mi cabeza ya ni procesaba cuando vi que mi celular se iluminaba con una notificación. Mientras yo me enteraba de que toda mi vida era mentira, mis papás aprovecharon para vaciar mis ahorros de la universidad. Todo mi dinero, el de mi cumpleaños, desapareció. Cuenta cerrada. Se me cayó el celular y mi papá lo recogió. Leyó la pantalla. "Todo mi sueldo de combate era para ti", murmuró. "Cada mes, durante 12 años. Era para tu futuro. Nunca vi ni un peso". En eso entró un doctor. "El señor Krashevsky ya puede salir desde hace tiempo, pero necesita que un familiar lo reciba y lo cuide". "Yo me encargo", dije sin pensarlo. "Yo lo cuido". La mañana siguiente se sentía surreal. Papá salió de civil, con jeans y una camisa de franela que le quedaba grande. Cuando íbamos llegando a la casa de mi mamá y mi padrastro, se notaba que le costaba hasta respirar. "12 años", murmuró. "12 años nos robaron". Nos paramos frente a la misma puerta de donde me habían echado el día anterior. Se oyeron pasos, giró el seguro y se abrió la puerta. Ahí estaba mi padrastro. Se le borró la expresión en la cara tan rápido que casi me da risa. Tenía enfrente a un muerto. Detrás de él, mi mamá, que soltó la taza de café y la dejó hecha trizas en el piso. Mi papá sonrió. "Hola, Mark. Tenemos que hablar sobre mis beneficios por fallecimiento. Por cierto, si escuchas 90 segundos y me das 5 estrellas en Spotify, tengo una dinámica. Mándame prueba por Instagram y puedes ganar una tarjeta de regalo de Spotify o Amazon. Habrá 4 ganadores". La cara de Mark cambió como 5 veces en 3 segundos. Primero sorprendido, después calculando si esto era real. Luego furia que le subió el color a la cara. Mi mamá solo hizo un ruido ahogado y volvió a tirar su taza de café, esta vez bañando el piso de la entrada con café mientras la taza se hacía pedazos. El sonido fue perfecto, como si las mentiras también se estuvieran rompiendo. Mark fue el primero en reaccionar y empezó a gritar que no podíamos aparecer así, que estábamos invadiendo propiedad privada y diciendo tonterías, cada vez más alterado. Mi mamá cambió de estrategia en un segundo, fingió preocupación y le habló a mi papá como si fuera un niño, diciéndole que tal vez estaba confundido, que si estaba tomando sus medicinas. Yo, sin pensarlo, metí la mano al bolsillo y saqué el celular. Abrí la cámara y lo puse a grabar bajito, de lado, para que todo quedara registrado.
Mantuve la cara seria y los dejé seguir con su teatro. Mark se dio cuenta como medio minuto después, me vio el celular y se me fue encima tratando de arrebatármelo. Papá se interpuso entre nosotros, aunque las manos le temblaban tanto que cualquiera lo notaba, incluso desde donde yo estaba. Mark se detuvo y, por un momento, miró más allá de papá, hacia la calle, donde un vecino recogía el correo. Entonces su expresión volvió a cambiar y se echó un paso para atrás. Yo no dejé de grabar. Mamá intentó cambiar de estrategia y dijo, mejor vamos a sentarnos a platicar tranquilos adentro. De repente, papá empezó a respirar rápido y superficial, y noté cómo el pecho se le movía de más. Tenía esa mirada perdida que ya le había visto cuando estuvo en el hospital. Estaba empezando a perder el control. En ese momento tomé una decisión. Vinimos para dejar claro que no nos íbamos a ir. Ese mensaje ya había quedado clarísimo. Le toqué el brazo a papá y le dije que ya nos íbamos. Él solo asintió sin decir palabra. Nos dimos la vuelta y regresamos al coche, sintiendo la mirada de mamá y de Mark desde la puerta. Ayudé a papá a acomodarse en el asiento del copiloto. Él solo se quedó mirando sus manos que no paraban de temblar. Me senté al volante y me quedé ahí un minuto, pensando qué hacer después. Entonces recordé que la consejera del refugio me había dado su número directo. Le marqué y le expliqué lo que acababa de pasar. No se detuvo a hacer preguntas innecesarias. De inmediato me dijo que podía conseguirnos un vale para pasar la noche en un motel con un fondo de emergencia. Me dio la dirección y me indicó que pidiera por el gerente. Se lo agradecí y colgué. Papá seguía sin moverse, mirando sus manos como si no fueran suyas. Arranqué el coche y nos fuimos al motel, que estaba a 20 minutos. Papá no abrió la boca en todo el camino. Sentía que yo era lo único evitando que se derrumbara por completo, como si cargara una piedra enorme en el pecho. El motel se llamaba Sunset Inn, pero de atardeceres no tenía nada, solo un estacionamiento y la carretera. El gerente apenas si nos habló mientras nos daba la llave del cuarto 107. Apenas entramos, me pegó el olor a cigarro viejo y a limpiador. Había 2 camas con cobijas color café y un escritorio rayoneado junto a la ventana. Puse todas nuestras cosas sobre ese escritorio, los papeles de alta de papá del Palmer, mi acta de nacimiento que alcancé a sacar antes de que me corrieran, capturas de los mensajes de mamá y Mark, y la notificación del banco donde decía que mi cuenta estaba en ceros. Acomodé todo en filas. No era mucho, pero tenerlo organizado me hacía sentir menos ahogado. Le tomé foto a cada cosa con el celular. Después me senté en la orilla de la cama y marqué el número del banco. El área de fraudes me tuvo esperando 15 minutos, hasta que por fin alguien contestó. Le expliqué la situación y me dijeron que mi cuenta de ahorros para la universidad se había cerrado la mañana anterior y todo el dinero se había transferido a una cuenta a la que yo no tenía acceso. Me dijeron que tenía que levantar un reporte con la policía y juntar documentos que probaran que el dinero era mío. Cuando pregunté cómo se suponía que iba a hacer eso estando sin casa y apenas sobreviviendo, la voz de la representante se suavizó. Me dijo que entendía que era difícil, pero que así eran los requisitos. Me dio un número de caso y me pidió que les llamara cuando tuviera el reporte de la policía. Apunté el número en la libreta del motel con la mano temblando. Papá habló por primera vez desde que salimos de la casa. Dijo que cuando se enlistó en el ejército, puso algo que se llamaba asignación, para que su pago de combate llegara directo a su familia, aunque nunca entendió bien cómo funcionaba. Solo quería asegurarse de que estuviéramos bien si le pasaba algo. Su voz tenía una culpa que me apretó la garganta. Dijo que siempre pensó que ese dinero había sido para mí, para mi futuro, para la universidad. Le respondí que nunca vi nada de eso. Se cubrió la cara con las manos y, al verlo así, sentí que algo se rompía dentro de mí. Este hombre que sirvió a su país, que estuvo encerrado y perdió 12 años conmigo, ahora se sentía culpable porque intentó protegerme y nos robaron. Quise decir algo para consolarlo, pero simplemente no había palabras para eso. Solo me senté junto a él en la cama hasta que su respiración se normalizó. La siguiente hora me la pasé respaldando todo en la nube desde mi celular. La consejera del refugio me dijo que la documentación era clave cuando peleas contra gente con más recursos que tú. Armé una carpeta llamada Evidencia y subí capturas de todos los mensajes, la grabación del porche, fotos de cada documento en el escritorio. Me aseguré de guardarlo todo en 3 lugares distintos: la memoria del teléfono, Google Drive y los borradores del correo. No quería arriesgarme a perder nada, por si el celular se moría, me lo robaban, o mamá y Mark encontraban la manera de borrar pruebas. Cada captura era como un escudo, cada archivo respaldado, era algo que no podían quitarme. Al día siguiente, manejamos de regreso a Palmer, Virginia, porque papá necesitaba una identificación nueva con la dirección actual y también sacar impresiones de su historial de beneficios. La encargada era una señora como de 50, con lentes colgando de una cadenita, amable pero con el ritmo de quien procesa papeles todo el día. Le hizo preguntas a papá y fue anotando las respuestas con apenas 2 dedos. Imprimió unos formularios y se los dio para que firmara. La credencial estaría lista en 2 semanas y el historial en la tarde. Me senté en una silla de plástico y practiqué la paciencia, aunque por dentro sentía que necesitábamos respuestas ya, porque cada día que pasaba era otra oportunidad para que mamá y Mark escondieran dinero o destruyeran pruebas, pero me aguanté y esperé en silencio. Al final, la señora nos dio un número para marcar en la tarde por las impresiones. Le dimos las gracias y salimos. En el carro, papá solo dijo que estaba cansado, así que lo llevé de regreso al motel. Se acostó en una de las camas y se quedó dormido casi en cuanto tocó la almohada. Yo me senté en el escritorio y me quedé viendo los documentos ordenados. Ya habíamos dado los primeros pasos, ya los habíamos enfrentado, ya habíamos empezado a documentar todo, ya estábamos en el proceso de recuperar la identidad de papá. No era suficiente, ni de cerca, pero era algo. Y algo era más de lo que tenía hace 2 días, cuando desperté con agua fría en la cara.
Al día siguiente, me puse a buscar entre los papeles hasta que encontré el número de la BEA y llamé. El sistema automático me hizo apretar un montón de opciones para diferentes departamentos y me transfirieron 3 veces antes de dejarme en una fila de espera con una música que sonaba salida de 1987. Puse el teléfono en altavoz y lo dejé sobre el escritorio mientras seguía organizando los papeles. Pasaron 20 minutos, luego 40. Papá se despertó, fue al baño y yo seguía oyendo el mismo loop de 30 segundos de música de elevador. Por fin, una mujer contestó y me pidió el número de seguro social de papá, que le leí de los papeles de alta. Me preguntó en qué podía ayudarme, y aunque intenté explicarle lo de los representantes de pago y el poder legal, la verdad es que me hice bolas y no supe cómo decirlo bien. Ella tuvo mucha paciencia y empezó desde cero, contándome que un representante de pago es la persona que la BEA designa para manejar los beneficios de alguien que no puede hacerlo por su cuenta. Para eso hay que pedirlo y que te lo autoricen. Me dijo que durante años alguien había estado recibiendo los beneficios de mi papá bajo ese acuerdo, y cuando le pregunté quién era, solo me contestó que no podía darme esa información por teléfono si no tenía los permisos necesarios. Me sentí medio menso porque no entendía todas las siglas que mencionaba: POA, RPP, VARO y mil cosas que nunca había escuchado en mi vida. Agarré la libreta del motel y empecé a anotar todo, pero la mano me temblaba y ni yo entendía mi letra. Ella me explicó paso a paso cómo se podía cambiar al representante de pagos, que había que llenar ciertos formularios y que a mi papá le iban a hacer una evaluación. Toda la llamada duró como 1 hora y cuando colgué, sentía que la cabeza me daba vueltas con tanta información que apenas si podía procesar. Le marqué a la consejera del refugio para contarle lo que había pasado con el BEA y me sugirió que contactara a servicios de protección para adultos, porque lo que mis papás hicieron podría considerarse explotación financiera de un veterano con discapacidad. Dudé, porque mi mamá siempre me dijo que las agencias del gobierno solo te hacen la vida más difícil y que no puedes confiar en ellas. La consejera debió notar mi silencio porque me dijo: a veces el sistema es lo único que puede protegerte. Me quedé pensando en eso, en cómo el sistema me había ayudado a encontrar a mi papá cuando ni siquiera sabía que tenía que buscarlo, y en cómo no podía enfrentar a mi mamá y a Mark sola, sin dinero ni casa. Al final le dije que sí, y me dio un teléfono y un nombre: Giovanni Mercier. Según ella, él lleva casos como el mío y es muy bueno en lo que hace. Le agradecí y anoté todo. Antes de hacer esa llamada, intenté buscar ayuda entre la familia. Revisé los contactos de mi celular y encontré algunos números de parientes de hace años, tías, tíos y primos de cuando aún vivíamos en otro estado. La mayoría ya no existían. 3 me mandaron al buzón y dejé mensajes contándoles lo que estaba pasando y pidiéndoles que me marcaran si podían. Otros 2 sí timbraron, pero nadie contestó. Luego marqué a la tía Lisa, la hermana de mi mamá. Me contestó después de varios timbrazos y apenas empecé a decirle quién era, me interrumpió. Ya me contó tu mamá que andas inventando cosas y hablando mal de ella. Me dijo que no quería problemas familiares. Intenté explicarle que mi papá estaba vivo, pero ni me dejó hablar. Me soltó. Tu mamá ya ha pasado por mucho. Perdió a su esposo y te sacó adelante sola. Deberías de agradecerle, no andar creando líos. Y me colgó. Me quedé viendo el teléfono, sintiendo que el aislamiento era totalmente intencional, como si mi mamá se hubiera encargado de alejar a todos los que pudieran cuestionar su versión de las cosas o ayudarme si alguna vez me daba cuenta de la verdad. Esa noche, cuando mi papá ya dormía, abrí un documento nuevo en mi celular y empecé a escribir todo lo que recordaba. Puse hasta arriba la supuesta muerte de mi papá cuando tenía 6 años y empecé a hacer una lista de todo lo que pasó después, como el hecho de que nos mudamos de estado a los pocos meses del funeral, cómo mi mamá se ponía tensa cada vez que veía algo de familias militares en la tele, cómo siempre cambiaba el tema si le preguntaba algo del servicio de mi papá o quería ver sus fotos, cómo tiró casi todas sus cosas en la mudanza diciendo que le dolía mucho guardarlas, cómo nunca fuimos a la tumba donde supuestamente estaba enterrado. Escribí también sobre las sesiones de terapia en las que lloraba por haberlo perdido, las pesadillas que me duraron años y la manera en que mi mamá se aprovechó de mi dolor para manipularme y hacerme sentir culpable por estar triste. Cuando terminé de escribir, todo hizo sentido. No era solo una mentira, era una red de mentiras bien planeada durante 12 años, hecha para que nunca hiciera las preguntas correctas. Ya era medianoche cuando mi celular se iluminó con un mensaje de mi mamá. Podemos hablar si dejas de andar contando chismes y haciendo que la gente me vea mal. Me reclamó que los vecinos ya estaban preguntando cosas y la estaban avergonzando. Luego escribió: estás exagerando. Podemos arreglarlo si te calmas y regresas a la casa. Lo leí varias veces. Tuve el impulso de contestarle, pero me detuve. Me quedé viendo el mensaje como 20 minutos. Por un lado, quería soltarle todo lo que sentía, pero sabía que eso era justo lo que ella buscaba, que yo contestara para voltear mis palabras y hacerme creer que estaba loca. Mejor le tomé captura al mensaje. Lo guardé en mi carpeta de pruebas y puse el celular boca abajo en el escritorio sin responder. Al día siguiente, mientras mi papá desayunaba lo que traje del desayuno gratis del motel, me senté con él y le dije que teníamos que hablar sobre límites y seguridad. Me miró como esperando que le soltara una mala noticia. Le expliqué que mi mamá y Mark podían intentar buscarlo y que no podía decirles dónde estábamos ni qué hacíamos. Solo asintió sin decir nada. Le seguí diciendo que probablemente iban a tratar de convencerlo de que yo mentía o de que lo iba a abandonar, pero que, pasara lo que pasara, no podía contarles nada. Me dijo que sí, aunque le vi el miedo en los ojos. El mismo miedo que le vi en Palmer cuando pensó que yo podría dejarlo ahí. Le puse la mano en el brazo y le prometí: no me voy a ir a ningún lado. Le dije: vamos a salir de esta juntos. Y lo decía de verdad. Se relajó un poco y siguió comiendo. Esa tarde tenía una cita en asistencia legal. La oficina
oficina estaba en una placita junto a un despacho de impuestos y adentro olía a café viejo y tóner de impresora. La recepcionista me dio un formulario para llenar y luego nos llevó a una oficina chiquita donde nos esperaba Artemisia Bruno, que era más joven de lo que imaginaba, como de unos 30 años, con el cabello oscuro recogido y lentes. Nos saludó de mano y nos indicó dónde sentarnos. Después sacó un bloc amarillo y me pidió: cuéntame todo desde el principio. Así que le conté todo. Cómo me desperté con agua fría en mi cumpleaños, cómo la consejera del refugio encontró a mi papá, el enfrentamiento en el porche, las cuentas vacías. Ella ni una sola vez me interrumpió. Solo escribía con una letra bonita y asentía de vez en cuando. Cuando terminé, me miró y dijo: podríamos tener demandas civiles por fraude y conversión. Me aclaró que esos eran términos legales para decir que alguien miente y se queda con dinero ajeno o toma cosas que no le pertenecen. También mencionó que podía haber consecuencias penales si la fiscalía tomaba el caso. Me preguntó si tenía pruebas y le enseñé mi teléfono, donde guardaba todas las capturas de pantalla y grabaciones. Me dijo que había hecho bien, que era importante guardar todo eso. Luego me advirtió que el proceso iba a ser largo, pero que él nos iba a ayudar. 2 días después recibí una llamada de un número que no conocía. Contesté y un hombre se presentó. Mi nombre es Giovanni Mercier, de Servicios de Protección para Adultos. Me contó que la consejera del refugio le había pasado mi caso y que quería agendar una entrevista telefónica. Saqué mi libreta y empezó a preguntarme cómo estaba mi papá. Respondí lo mejor que pude. Me dijo que abriría un expediente y que asignaría a un investigador. Explicó que el proceso podía demorar porque necesitaban entrevistar a varias personas y recopilar información financiera. Sentí que la desesperación empezaba a ganarme. Yo quería respuestas en ese momento. Quería que mi mamá y Mark enfrentaran las consecuencias de inmediato. Pero Giovanni hablaba con una calma que me tranquilizó y me aseguró: es mejor una investigación completa que una decisión al vapor. Sabía que tenía razón, aunque me costara aceptarlo. Me explicó que alguien más me contactaría en la semana para agendar entrevistas y que siguiera guardando toda la evidencia posible. Después me llamó una mujer del banco, Agatha Riggs, del área de fraudes. Dijo que recibió mi reporte y que abrirían un expediente. Empezó a decirme los papeles que necesitaría: el reporte de la policía, una identificación, pruebas de que la cuenta era para mi beneficio y declaraciones de quienes pudieran confirmar que mis papás no debían tener acceso. Anoté todo, aunque sentía que cada requisito era otro reto imposible. No tenía algunos y ni idea de cómo conseguir otros. Agatha, notando mi angustia, me dijo que fuera con calma, paso a paso, que juntara lo que pudiera y luego le llamara. Me dio su número directo y me explicó que ella seguiría mi caso personalmente. Ese mismo día, Ricardo Bruno del BA me marcó. Se presentó como trabajador social y me ofreció una consulta para ver apoyos de vivienda y programas para cuidadores. También mencionó que teníamos que hablar sobre cambiar al beneficiario representante de mi papá. Empezó a hablarme de miles de programas y recursos que yo nunca había escuchado. HUDVASH. Apoyos para quienes cuidan y algo llamado ayuda y asistencia. Tomé mi libreta y traté de seguirle el ritmo, pero hablaba tan rápido que se me escapaban detalles. Se dio cuenta, bajó la velocidad y me prometió mandar todo por correo electrónico. Luego preguntó cuándo podía vernos en persona. Volteé a ver a mi papá sentado en la cama viendo la tele y sentí como si me quitaran un peso de encima. Quizá era alivio, quizá esperanza. Por fin alguien que sabía cómo funcionaba esto nos estaba echando la mano. Aparté la cita para la siguiente semana y al colgar, noté que ya no me temblaban las manos. Al día siguiente fui con Artemisia a la oficina de asistencia legal y me ayudó a redactar una solicitud formal para la funeraria Descanso en Paz. Le di la dirección donde mi mamá me llevó hace 12 años para el memorial. Artemisia me dijo que necesitábamos una confirmación oficial de qué servicios dieron de verdad, no solo lo que decía mi mamá. Redactó la carta en papel de la oficina y yo la firmé. 3 días después llegó un sobre al motel. Lo abrí mientras mi papá me miraba desde la cama. El director de la funeraria escribió que sí prestaron el espacio para el servicio en esa fecha, pero nunca recibieron restos para entierro ni cremación. Sus registros no tenían compra de ataúd, ni lote, ni autorización de cremación, solo el alquiler de la capilla por 2 horas. Lo leí 2 veces y sentí el estómago revuelto. Ya sabía que mi papá estaba vivo, pero ver por escrito que todo el funeral fue una farsa me pegó diferente. Esa tarde fui a la estación de policía del centro y pedí levantar un reporte. El oficial de la entrada me mandó con el detective Hugo Larkin, un señor de unos 50, canoso y con los lentes arriba de la cabeza. Me senté en una silla de plástico frente a su escritorio mientras abría la computadora. Me pidió que empezara desde el inicio, así que le conté todo. Lo del balde de agua fría en mi cumpleaños 18, reencontrarme con mi papá en Palmer, darme cuenta de que mis cuentas llevaban años vacías y los 12 años de beneficios que desaparecieron. Hugo tecleaba sin interrumpirme. Al terminar, imprimió el reporte y me pidió revisarlo para ver si todo estaba bien. Me explicó que la investigación iba a tomar tiempo. Los delitos de este tipo, con varias personas y dinero federal, eran complicados, pero el número de reporte me serviría con el banco y otras dependencias. Me dio una tarjeta y me pidió: llámame si recuerdas algo más o si tus papás te buscan. Guardé el reporte en mi carpeta de evidencia. 2 días después, estaba en la cama del motel organizando papeles cuando miré por la ventana. La camioneta de Mark estaba estacionada 3 lugares más allá. Ahí estaba, sentado al volante, mirando directo a nuestro cuarto. Sentí que se me helaba la sangre. Agarré el celular y primero marqué al 911. Luego empecé a echar nuestras cosas en las bolsas como podía. Me temblaban tanto las manos que no lograba ni cerrar los cierres bien. Papá preguntó qué pasaba y le señalé la ventana. Se le fue la sangre al rostro.
La operadora del 911 se quedó en la línea mientras yo empacaba. Los oficiales llegarán en 5 minutos, me dijo. Yo seguía espiando a Mark tras la cortina. No se movía, solo nos vigilaba. Cuando llegó la policía, Mark se fue lentamente. Los oficiales tomaron el reporte y me advirtieron: documenta cualquier contacto que tengas después. Cuando se fueron, me senté en el piso, recargado en la cama. Papá me puso la mano en el hombro y ahí acordamos que las maletas se iban a quedar listas de ahora en adelante, por si había que salir corriendo. Al día siguiente, Artemisia me acompañó a pedir mis expedientes escolares en la oficina del distrito. Me explicó que necesitábamos papeles que probaran la terapia de duelo a la que mi mamá me había mandado todos esos años. Los registros llegaron una semana más tarde y los extendí sobre el escritorio del motel. Eran páginas y páginas de notas de sesiones de consejería desde los 6 hasta los 16 años. Todas tenían el diagnóstico por la supuesta muerte de mi papá. En las notas, la terapeuta documentaba cómo vivía yo, año tras año, con ese dolor que no me dejaba, cómo lloraba por él y cómo las pesadillas con el funeral no me soltaban. Recuerdo cómo mi mamá le explicaba a la terapeuta que yo necesitaba ayuda para procesar la muerte de mi papá en combate, y cada sesión la facturaban al seguro de mis papás con el mismo diagnóstico. Leer todos esos años de mi propio duelo, pero en términos clínicos, me hizo sentir una distancia muy extraña, como si estuviera leyendo sobre el dolor de alguien más. Pero al mismo tiempo, era una prueba en papel de cuánto tiempo y con qué intención mi mamá y Mark habían sostenido la mentira. Artemisia envió cartas formales de preservación la semana siguiente, una al banco y otra a la dirección de mis papás, usando un lenguaje legal fuerte para exigir que no destruyeran ningún documento ni registro relacionado con los beneficios de mi papá o mis cuentas. Artemisia me explicó que esto era lo que se hacía antes de poner una demanda. Si destruían algo después de recibir esa carta, podían meterse en problemas legales más graves. Me dijo: el lenguaje legal formal es muy fuerte. Les avisa que estamos armando el caso y que deben conservar todo. Cuando leí la carta antes de que la mandara, sentí que algo finalmente estaba cambiando. Semanas enteras me la pasé nada más reaccionando a lo que hacían los demás, pero ahora nosotros estábamos tomando la iniciativa y ellos iban a tener que responder. A los 3 días, Agatha me habló con noticias del banco. La investigación de fraudes había detectado que desde hace años se hacían transferencias de la cuenta de beneficios de mi papá a una cuenta conjunta que controlaban mi mamá y Mark. Estaban marcando esas transacciones como sospechosas y armando una línea de tiempo, pero me advirtió que probar que esas transferencias no estaban autorizadas iba a requerir más papeles. Necesitábamos registros del BEA que demostraran que mi papá nunca había nombrado a mi mamá como su representante, e incluso quizá necesitaríamos órdenes de juez para abrir algunas cuentas. Me dijo que el banco sí estaba tomando el tema en serio, pero que la investigación iba para largo. Todo lo que me dijo lo anoté y lo sumé a mis notas, y cada prueba se sentía como otro ladrillo en el muro que estábamos construyendo. Esa misma semana, el BEA llamó para agendar una entrevista con mi papá. Ricardo explicó que estaban revisando el tema de su representante de pago y que necesitaban entrevistarlo a él solo, sin la familia presente, para asegurarse de que pudiera decir lo que realmente quería. La cita quedó para el martes siguiente en la clínica del BA. Ricardo dijo que esto era lo que siempre hacían cuando había dudas sobre la autoridad de un representante, porque querían escuchar directamente del propio papá qué era lo que él quería y en quién confiaba para que manejara sus beneficios. Por primera vez en semanas me sentí con esperanza, porque ahora sí estaban tomando en cuenta lo que mi papá quería, no nomás lo que los demás decidían por él. Papá estaba nervioso por la entrevista, pero yo lo ayudé a practicar cómo responder con claridad. Giovanni me llamó 2 días después para contarme que había hecho una visita a la casa de mi mamá y Mark como parte de la investigación del APS. Cooperaron y dijeron que tenían todo en regla para manejar los asuntos de mi papá mientras estaba hospitalizado, y aunque Giovanni vio que tenían papeles y explicaciones aparentemente en orden, pidió copias de todos los documentos para revisar si eran auténticos. Me explicó que a veces quienes cometen explotación financiera tienen papeles que parecen legítimos, pero su chamba es escarbarle y ver si de verdad tienen autoridad. Me dijo que la investigación seguía y que me iba a avisar cuando supiera algo más. Cuando colgamos, me dio mucho coraje. Claro que mi mamá y Mark iban a parecer cooperativos si llevaban 12 años mintiendo sin que nadie se diera cuenta. La semana siguiente, Artemisia recibió copias del poder notarial supuestamente firmado por mi papá, gracias a las solicitudes de descubrimiento. Me citó en su oficina y extendió el documento en el escritorio. Vi la línea de la firma en la que, según eso, mi papá le daba la autoridad a mi mamá, y aunque yo no soy experto, a simple vista se veía raro. Las letras temblorosas y disparejas, nada que ver con la firma de mi papá actual en los papeles de la BA, ni en los formularios que habíamos llenado juntos. La fecha era de hace 13 años, justo después de que mi papá fue hospitalizado por primera vez. Artemisia me señaló varios detalles sospechosos. El sello notarial se veía borroso, las firmas de los testigos casi ni se notaban. Me dijo que tal vez necesitaríamos a un perito en grafoscopía para demostrar que era falso, pero que incluso así, el documento ya dejaba muchas dudas. Al día siguiente, papá y yo fuimos temprano al DMV para tramitar su credencial estatal. Ricardo nos ayudó a conseguir un apartado postal Vapo para recibir correspondencia oficial, ya que el motel no era una dirección permanente. Llenamos los papeles. Mi papá entregó su baja y su tarjeta del Seguro Social para que los revisaran, y el empleado nos dijo que en 20 minutos estaría lista la credencial. Nos sentamos a esperar en unas sillas de plástico, y cuando llamaron a mi papá, le entregaron una credencial temporal de papel con su foto. Papá la miró un buen rato. Su nombre,
su dirección actual por primera vez en 12 años. Ni el hospital, ni la casa de mi mamá y Mark. Nuestra dirección. Lo vi como la doblaba y la guardaba en su cartera, con sumo cuidado. Era algo mínimo, solo un papel con su información, pero se sentía como una pequeña victoria en una guerra que aún no terminaba. Esa misma tarde, mientras regresábamos al motel, Ricardo me llamó para ver si podía ayudarlo a llenar la solicitud del programa de cuidadores del VA, y le dije que sí enseguida. Por teléfono me fue guiando por cada apartado, explicándome qué expedientes médicos necesitábamos del archivo Palmer de mi papá y qué formularios necesitaban la firma de un doctor. La solicitud pedía información súper detallada sobre las necesidades diarias de mi papá, sus discapacidades, su plan de tratamiento. Contesté preguntas sobre manejo de medicamentos, acompañamiento a citas, preparación de comida y apoyo emocional. Cada pregunta me hacía sentir más el peso de lo que había estado asumiendo sin darme cuenta. Ricardo me mandó los links para los módulos de capacitación obligatorios y esa misma noche empecé el primero, viendo videos sobre salud mental de veteranos y el desgaste que vivimos los cuidadores. La capacitación hablaba de poner límites y pedir ayuda, lo cual se me hacía rarísimo a mis 18 años y sin tener ni idea de lo que estaba haciendo. Envié toda la solicitud a través del portal de la VA y Ricardo me confirmó que la recibió. Luego me explicó que el proceso de aprobación podría tardar semanas, pero que él le iba a dar seguimiento. La consejera del refugio me había referido con Amelia Fletcher en la clínica comunitaria de salud mental y fui a mi primera cita 2 días después. La clínica estaba dentro de una casa adaptada, con muebles de todo tipo en la sala de espera y varios carteles motivacionales pegados en las paredes. Cuando Amelia me llamó, la seguí a una oficinita que olía a lavanda. Calculo que tendría unos 40 años. Llevaba lentes y se movía con una tranquilidad que hacía que el ambiente se sintiera más seguro. Me preguntó qué me había llevado hasta ahí y empecé a contarle cómo mis papás me corrieron de la casa, cómo di con mi papá y el dinero que se robaron. A la mitad me di cuenta de que hablaba rapidísimo y que me temblaban las manos. Ella solo escuchó y tomó notas, sin interrumpirme ni intentar arreglar nada. Cuando terminé, me preguntó cómo estaba durmiendo y comiendo, y le confesé que la verdad no muy bien en ninguna de las dos cosas. Me dijo que íbamos a trabajar en herramientas para sobrellevar la situación y procesar el trauma, pero que por ahora lo importante era que yo supiera que tenía un espacio para hablar de eso. La sesión duró apenas 50 minutos, pero al salir sentí como si me hubiera quitado un peso de encima, aunque fuera solo por un rato. Unos días después, Ágata del banco me llamó para agendar una entrevista más detallada, y la vi en la sucursal la semana siguiente. Tenía impresos todos los movimientos de mi cuenta de ahorros de los últimos 5 años, con marcas fosforescentes y post-its pegados. Fuimos revisando retiro por retiro, transferencia por transferencia, y Ágata me preguntaba quién lo había hecho, para qué me dijeron que era, si yo había dado permiso. Le expliqué que mi mamá siempre decía que ese dinero era para la universidad, que yo nunca tuve acceso a la cuenta y que ni siquiera sabía que ella podía cerrarla cuando quisiera. Ágata me preguntó cómo estaba la cuenta estructurada, y le conté que la abrieron cuando yo tenía 13 años, que mi mamá decía que era normal que los papás aparecieran en las cuentas de sus hijos. Fue tomando nota de todo, y me explicó que el banco tenía criterios para otorgar créditos provisionales cuando había sospecha de fraude. Dijo que mi caso era complicado porque, técnicamente, la cuenta era conjunta, pero el patrón de acceso y la fecha del último retiro, justo cuando descubrí que mi papá estaba vivo, le daban fuerza al argumento. Me aseguró que presentaría todo al comité de revisión de fraudes y que me avisaría en un par de semanas. Giovanni me llamó unos días después para hablar sobre la prueba de ADN. Me explicó que, para dejar sin argumentos a mi mamá y a Mark respecto a mi posición en el caso de mi papá, necesitábamos una prueba biológica definitiva. La prueba se haría en un laboratorio autorizado y los resultados se agregarían al expediente de APS. Acepté, aunque algo de todo eso me sonaba mal, como si tuviera que demostrarle algo a mi propia familia. Fuimos al laboratorio al día siguiente. Un técnico tomó una muestra del interior de mi mejilla, luego la de mi papá, y etiquetó todo con números de expediente. No tardamos ni 10 minutos. Al salir, me dio coraje que esto fuera necesario, que después de 12 años de mentiras ahora tuviera que comprobar científicamente que sí era hijo de mi papá. Él iba callado en el coche, y sé que sentía lo mismo, esa prueba invasiva para algo que debería haber sido evidente. Más tarde, Artemisia me citó en la oficina de asistencia legal para darme una actualización. Redactó una moción de emergencia para que me dieran control temporal de ciertas cuentas, argumentando que seguirle dando acceso a mi mamá y a Mark era un riesgo porque podían desaparecer más bienes. La moción pedía que el juez congelara ciertas cuentas y exigiera reportes financieros mientras se investigaba el caso. La audiencia se programó para dentro de 2 semanas. Artemisia extendió todos los papeles sobre el escritorio y me explicó qué podía esperar, advirtiendo que el tribunal era impredecible y estresante, que los jueces tienen mucha libertad y que tal vez no nos dieran todo lo que pedíamos, pero que era la mejor chance para asegurarnos de que no siguieran ocultando o gastando dinero mientras APS y la policía hacían su trabajo. Firmé los formularios de verificación y ella presentó todo en línea esa misma tarde. 2 días después, la funeraria mandó más documentos. Abrí el sobre en el motel y saqué facturas y contratos que probaban que solo habían rentado un salón para un servicio conmemorativo, y nada más. Ni cremación, ni entierro, ni manejo de restos.
Solo el alquiler del salón, unas cuantas sillas y un libro de visitas. Me quedé viendo los papeles, tratando de asimilar que el funeral que yo recordaba, el ataúd sobre el que lloré, toda la ceremonia, había sido puro teatro. Mi mamá y Mark organizaron un evento para un hombre que estaba vivo, a solo 30 kilómetros de ahí en un hospital de veteranos. Sentí que algo se rompía dentro de mí, una rabia fría que me hizo temblar las manos. Le dije a mi papá que necesitaba salir a caminar y me fui del motel, dándole vueltas al estacionamiento y a las calles cercanas por más de una hora, hasta que el dolor de piernas me distrajo y el enojo se volvió algo con lo que podía cargar. Después me llamó Ricardo para hablar del proceso de selección de Hood Bash para mi papá, que es un programa de vales de vivienda y apoyo para veteranos en situación de calle. Mi papá sí calificaba por su servicio y por cómo estaba ahora. La entrevista era el martes siguiente en la clínica de veteranos. Mi papá se puso nervioso desde que Ricardo le explicó el proceso, pensando que iban a ver que estaba muy mal o que no merecía la ayuda. Esa noche me senté con él y ensayamos las respuestas a las preguntas que, según Ricardo, le harían. Le recordé que él sirvió a su país, que se había ganado ese apoyo, que reconocer lo que necesitaba no era debilidad. Repasamos todo hasta que pudo hablar de su salud mental y de su situación de vivienda sin que se le quebrara demasiado la voz. Luego llegó un correo a la oficina de asistencia legal desde la cuenta personal de mi mamá. Artemisia me lo reenvió con una nota para que le llamara. Leí todo el correo. Era un mensaje larguísimo y enredado sobre el duelo y la confusión. Y como siempre había planeado decirme la verdad cuando creciera. Le echaba la culpa al trauma de pensar que podía perder a mi papá. Decía que tomó malas decisiones por miedo. Aseguraba que nunca quiso lastimar a nadie. El correo se iba por las ramas. Nunca admitía nada ni pedía perdón por algo concreto. Artemisia me llamó esa tarde y me dijo que era la típica disculpa que no es disculpa, de esas que no reconocen nada y dejan la culpa flotando. Ya había respondido oficialmente, diciendo que de ahí en adelante toda comunicación sería solo a través de los abogados. Sentí un alivio enorme de no tener que pensar yo en cómo contestar, de que hubiera alguien de por medio para que mi mamá ya no pudiera manipularme directamente. Artemisia también mencionó la posibilidad de contratar a un perito en grafoscopía para revisar la firma del poder notarial. Nos explicó que contratar a un perito era caro, que normalmente cobran varios miles de pesos, así que lo mejor era esperar a ver si la revisión interna del banco encontraba alguna irregularidad primero. Si los analistas detectaban problemas con la firma, tendríamos argumentos sin gastar ese dinero. Yo ya quería respuestas, pero estaba entendiendo que en temas legales a veces hay que tener paciencia y dejar que la otra parte se equivoque, en vez de querer resolver todo a la fuerza. Artemisia dijo que iba a seguir moviendo todo lo posible y que, ya con los resultados del banco, decidiríamos si valía la pena el perito. Mi papá y yo empezamos a armar una rutina diaria para no desmoronarnos. Cada mañana yo preparaba sus medicinas en el pastillero y nos las tomábamos juntos con el desayuno. Después dedicábamos una hora a hacer trámites y llamadas, dándole seguimiento a dependencias, organizando papeles y revisando correos. Al terminar, salíamos a caminar un rato por el estacionamiento del motel, aunque fuera solo 10 o 15 minutos, pero al menos salíamos a estirarnos. Tener una estructura nos ayudaba a los dos a no sentir que todo estaba fuera de control. Me di cuenta de que a mi papá le bajaba la ansiedad cuando ya sabía qué iba a pasar cada día, cuando teníamos un plan en lugar de solo estar apagando fuegos. A veces la rutina se me hacía aburrida y quería adelantarme a que todo se resolviera, pero estaba aprendiendo que la estabilidad viene de las cosas pequeñas y constantes, no de los grandes momentos. Giovanni llamó un jueves en la mañana, justo cuando yo acomodaba las medicinas en el pastillero de la semana. Me contó que APS ya había terminado su revisión preliminar y que sí encontraron señales de explotación financiera. La investigación sigue, pero ese hallazgo confirmaba todo lo que habíamos estado diciendo. Le pregunté qué significaba eso para el proceso penal y me explicó que no era la decisión final, pero que le daba al detective Hugo una base fuerte y que tener la documentación oficial del abuso ayudaba tanto en lo penal como en lo civil. Le agradecí y colgué, y me quedé viendo el pastillero, porque después de semanas de sentir que tal vez estaba exagerando, por fin alguien oficial decía que sí pasó, que lo que hicieron mi mamá y Mark sí fue abuso, y había pruebas. 2 horas después llamó el banco y Agatha me explicó los resultados de la revisión interna. Me detalló cómo sus analistas habían detectado que la firma en el poder notarial parecía falsa al compararla con otros documentos en el expediente de mi papá. Me dijeron que iban a poner bloqueos para evitar más retiros de la cuenta de mi papá mientras se terminaba la investigación, que eso no recuperaba el dinero, pero por lo menos ya no iban a poder seguir vaciando la cuenta mientras nosotros armábamos el caso. Le pregunté cuánto más iba a tardar la revisión y me dijo que probablemente unas semanas, que esos procesos son lentos, pero los bloqueos eran inmediatos y obligatorios. Papá me preguntó qué pasaba y le conté de las 2 llamadas mientras veía cómo su cara pasaba de la confusión a algo parecido a la esperanza, como si por fin el sistema pudiera funcionar y no solo aplastar a los que no tienen cómo defenderse. La audiencia para la orden de restricción estaba programada para el lunes en el juzgado del condado y Artemisia nos alcanzó en el vestíbulo media hora antes para explicarnos cómo iba a estar la cosa. Nos dijo que el juez iba a escuchar a los 2 lados, revisar el informe de la policía sobre Mark apareciéndose en nuestro estacionamiento y después decidir si daba la orden o la rechazaba. Pasamos por seguridad y nos sentamos en una banca afuera de la sala,
con la pierna de mi papá temblando todo el rato, y justo entonces llegó Mark, acompañado de un abogado con traje barato. Sentí que el estómago se me iba hasta los pies porque ya me había hecho a la idea de que ni iba a presentarse, que solo iba a dejar que la orden se diera, pero ahí estaba, todo digno y con cara de ofendido. El alguacil llamó nuestro caso y entramos, Mark y su abogado por un lado, y nosotros con Artemisia por el otro. El juez le pidió primero a Mark que dijera su versión, y su abogado salió con que Mark jamás nos había amenazado, que solo estaba viendo cómo estaba la familia después de todo lo que pasó y que estábamos exagerando. Artemisia se puso de pie y le explicó al juez lo del informe policial, el patrón de acoso, y que Mark se apareció justo en cuanto empezamos los trámites legales. El juez se echó un buen rato leyendo el informe, hasta que por fin miró a Mark y le preguntó si tenía alguna razón válida para estar en nuestro estacionamiento en la noche. Mark empezó a hablar de obligaciones familiares, pero el juez lo interrumpió. Le dijo que la evidencia mostraba un patrón de intimidación y le dio una orden limitada que obligaba a Mark a mantenerse a 150 metros de nosotros durante 6 meses. Al salir sentí una mezcla rara de alivio y decepción, porque 6 meses era algo, pero también me parecía poco, aunque Artemisia insistió en que era un logro importante, y que si Mark violaba la orden, se iba directo a la cárcel. La BA programó la entrevista para designar al representante de pagos de mi papá para el miércoles, así que fuimos a Palmer para la cita. Una trabajadora social que no conocíamos pasó a mi papá solo a una oficina, y yo me quedé esperando afuera 40 minutos, revisando el celular a cada rato. Cuando mi papá salió se veía cansado pero bien. Me contó que le preguntaron a quién quería que manejara sus beneficios y que dijo mi nombre sin pensarlo. Luego la trabajadora social me llamó a mí, me explicó que había un proceso, que tenía que hacer unos módulos de capacitación y entregar varios papeles, pero que la declaración de mi papá pesaba mucho. Me dio una carpeta con la información y me dijo que se pondrían en contacto para los siguientes pasos, que la idea era terminar todo en un mes. Le di las gracias y nos fuimos. Mi papá iba callado en el asiento del copiloto, y de repente me confesó que le daba miedo que yo pensara que era demasiada responsabilidad y me echara para atrás. Le contesté que no me iba a ir a ningún lado, que esto lo íbamos a hacer juntos, y aunque asintió, pude ver que después de tantos años todavía le costaba creerlo, después de que tanta gente lo había abandonado. Ricardo llamó el jueves en la tarde para avisar que mi papá ya había pasado el filtro de elegibilidad de Hood Bash y que por fin podíamos buscar departamento. Me puso en contacto con Augusto Carney, el coordinador de vivienda, quien me explicó que necesitábamos un departamento de una recámara que cumpliera con los requisitos del programa y que el vale iba a cubrir la mayor parte de la renta. Augusto dijo que me mandaría opciones y que podíamos agendar visitas en cuanto viera lugares que me interesaran. Colgué y le conté a mi papá que ya nos habían aprobado para vivienda de verdad, no solo vales de motel, y él lo primero que preguntó fue cuánto nos iba a costar. Le conté que el vale cubría casi todo y que solo íbamos a pagar una parte mínima, que esto era el primer paso real hacia la estabilidad desde que todo comenzó. Se quedó en silencio de nuevo, y de pronto me di cuenta de que estaba llorando, sentado ahí con las lágrimas escurriéndole por la cara, y no supe qué decir, así que solo me senté junto a él hasta que se calmó. El viernes me la pasé toda la tarde pegado a la laptop, cambiando la dirección de mi papá en cada lugar que se me ocurrió. El seguro social, la VA, el banco, la farmacia, la aseguradora, cada uno con su formulario y su propio proceso de verificación. Ricardo me ayudó a poner una Vapo Box como dirección permanente, mientras conseguíamos un lugar fijo donde vivir, diciendo que así evitaríamos broncas con el correo en lo que todo se acomodaba. Cada vez que mandaba un formulario, sentía que le quitaba otro pedazo de control a mi mamá y a Mark, cambiando cada cosa que los conectaba con los datos y los beneficios de mi papá. Ya tenía la mano acalambrada de tanto escribir y los ojos me ardían de tanto mirar la pantalla, pero seguí, porque este tipo de trámites, aunque sean súper tediosos, es la manera real de proteger a alguien. No con pleitos dramáticos, sino con documentos y papeles bien hechos. El banco marcó el lunes temprano, y Agatha me avisó que iban a hacer un depósito provisional pequeño en una cuenta estudiantil que me ayudaron a abrir, totalmente separada de cualquier cosa que mis papás hubieran tocado. Me advirtió que solo era una parte de lo que se robaron y que podían echárselo para atrás si la investigación no confirmaba mi versión, así que debía usarlo solo en lo que fuera estrictamente necesario. El depósito cayó el martes, y me quedé viendo el saldo un buen rato, esa cantidad que ahora sí era mía y que nadie podía quitarme sin avisar. Usé parte para comprar despensa, comida de verdad, y no solo lo que cubría el vale del motel, y mi papá me ayudó a preparar la cena en la cocineta diminuta. El miércoles me llegó un mensaje por redes sociales de alguien que dijo ser primo de mi mamá, y que la familia quería hacer una reunión para arreglar las cosas antes de que esto se pusiera peor. Lo leí 3 veces buscando dónde estaba la manipulación, y la encontré en la frase antes de que esto se complicara más. Como si el problema fuera que yo tomara acciones legales y no que ellos nos robaran durante 12 años. Le mandé la captura a Artemisia, y ella redactó una respuesta diciendo que cualquier contacto debía ser solo a través de abogados, que no nos íbamos a reunir con nadie sin representación legal. Mandar ese mensaje me hizo sentir fuerte, aunque me dio tristeza que tuviéramos que llegar a ese punto, que no pudiera confiar en nadie del lado de mi mamá, para que de verdad les importara lo que nos pasó. Artemisia me llamó el jueves para proponer una junta de conciliación antes de meter la demanda formal, explicándome que los juicios son caros y tardados, y que si podíamos conseguir restitución y que se hicieran responsables a través de una negociación, eso era mejor que años y años en tribunales.
Le dije que dudaba mucho que mi mamá y Mark fueran a aceptar responsabilidad real. Seguro iban a poner 1000 pretextos y a minimizar todo, y ella coincidió en que era probable, pero que lo más práctico era intentar primero la conciliación, que si se negaban o no negociaban de buena fe, siempre podíamos demandar después. Le pedí que lo organizara, pero la verdad no esperaba nada positivo de ahí. Los resultados de ADN llegaron el viernes en un sobre sencillo, y los abrí ya sabiendo lo que iban a decir. La prueba confirmó que soy hijo biológico de mi papá, con un 99.9% de certeza, cerrando cualquier discusión sobre si tenía derecho a involucrarme en su cuidado o hacer reclamos en su nombre. Giovanni me llamó una hora después para decir que él también recibió los resultados y que los iba a entregar al APS como parte del expediente oficial. Un documento más para comprobar nuestra relación y mi posición legal. Guardé el reporte en nuestra carpeta de evidencias y lo subí a la nube. Esa prueba de algo que yo nunca dudé, pero que aún así el sistema me pedía comprobar. 3 días después de recibir los resultados, Ricardo me marcó en la mañana mientras yo preparaba el desayuno en la cocineta del motel. Me dijo que la BA ya había terminado de revisar el cambio de representante de pago de mi papá y que solo faltaba la aprobación final en las próximas 2 semanas. Pusieron bloqueos temporales en la cuenta para evitar accesos no autorizados mientras se hacía la transición, lo que significaba que mi mamá y Mark no podían tocar nada en lo que se procesaban los papeles. Le pregunté qué pasaba ya con la aprobación, y Ricardo me explicó que yo tendría la autoridad legal para manejar los beneficios de mi papá, con control total sobre el dinero que debía habernos apoyado todos estos años. Mi papá estaba sentado en la mesa chiquita escuchando mi lado de la llamada, y cuando colgué y le conté lo que dijo Ricardo, le empezaron a temblar las manos. Me acerqué y se las tomé hasta que asintió y respiró profundo. La junta de conciliación fue el martes siguiente en Legal Aid, en una sala pequeña con una mesa rayada y las luces parpadeando. Artemisia estaba a mi lado con su laptop abierta y 3 carpetas de documentos apiladas frente a ella. Mi mamá llegó primero con su abogado, un señor de mediana edad con el traje arrugado, con una cara de que preferiría estar en cualquier otro lado. Los ojos de mi mamá ya estaban rojos e hinchados, como si hubiera estado llorando en el coche, y cuando me vio, estiró la mano como si quisiera abrazarme, pero yo solo la miré hasta que se sentó. Mark llegó 10 minutos tarde, sin abogado. Se dejó caer en la silla, y de inmediato empezó a decir que todo esto era un malentendido, y que le estábamos echando a perder su reputación en el trabajo. Artemisia lo ignoró por completo, y abrió la primera carpeta, sacando los estados de cuenta que mostraban el patrón de transferencias de los beneficios de mi papá a su cuenta conjunta. El abogado de mi mamá se veía incómodo, y empezó a tomar notas. Artemisia fue revisando cada documento con toda calma, su voz tranquila y objetiva, señalando fechas, montos y la cronología de cuando hospitalizaron a mi papá comparado con cuando empezaron las transferencias. Mi mamá no dejaba de interrumpir con excusas sobre lo confundida que estaba después de perder a su esposo y que pensaba que estaba haciendo lo correcto. Mark levantó la voz, insistiendo en que tenían poder notarial y que todo era legal, pero Artemisia sacó el documento en cuestión y le preguntó si quería explicar por qué la firma no coincidía con ninguna de las otras firmas de mi papá en los archivos. La sala se quedó en silencio, solo se escuchaba el zumbido de las luces. Yo me quedé ahí viendo a mi mamá actuando su dolor mientras Mark pasaba de estar furioso a ponerse a la defensiva, y algo dentro de mí cambió para siempre. Ya no estaba enojado, solo me sentía agotado y con ganas de que todo esto acabara para poder seguir adelante con mi papá. Después de estar 2 horas yendo y viniendo, el abogado de mi mamá propuso un plan de pago, y Artemisia respondió detallando los términos. Al final llegamos a un acuerdo tentativo. Mi mamá y Mark iban a seguir un calendario para devolver lo que las investigaciones confirmaran como dinero robado. No era todo lo que se debía ni aceptaron haber cometido un delito, pero Artemisia nos explicó que por lo menos ya teníamos un sustento legal, y que si incumplían, todavía habría otras formas de actuar. Firmé donde me indicó, y salí sin voltear a ver a mi mamá, que ya estaba llorando más fuerte porque entendió que no pensaba perdonarla. 2 días después, volvimos al juzgado para la audiencia sobre el congelamiento de cuentas. La jueza era una señora grande, que revisó la moción de Artemisia mientras todos esperábamos, y luego le preguntó al abogado de mi mamá si tenía objeciones a que se limitaran los movimientos en esas cuentas. Él intentó decir que eso les causaría problemas, pero la jueza lo interrumpió y fue clara. Había suficiente evidencia de que podían mover o esconder el dinero, así que autorizó el congelamiento para que ni mi mamá ni Mark pudieran sacar o mover fondos mientras seguía la investigación. No fue una victoria total, pero sí nos protegía, y entendí que en el mundo legal, los avances son a pasito, no como en los dramas de la tele. Al salir, mi papá me preguntó si habíamos ganado, y le dije que por ahora, sí, habíamos conseguido lo que necesitábamos. Esa tarde, Augusto llamó para avisar que había un departamento Hood Bash de una recámara disponible cerca de las rutas de camión y la clínica del BA. Agendamos la visita para el día siguiente, y esa noche casi ni dormí de los nervios, pensando que algo podía salir mal. El depa estaba en el segundo piso de un edificio sencillo de ladrillo, con un estacionamiento chico. Augusto nos estaba esperando afuera, nos enseñó el lugar, nos explicó que todo funcionaba bien, y nos detalló los términos del contrato. Las paredes estaban limpias, el baño tenía buena presión de agua, y la recámara tenía una ventana por donde sí entraba luz.
Me quedé parado en la sala vacía y sentí que por fin se me aflojaba ese nudo en el pecho que traía desde que cumplí 18. El miedo y la incertidumbre empezaban a ceder. Mi papá revisó cada cuarto 2 veces, tocaba las paredes como si todavía no lo creyera. Augusto dijo que podríamos mudarnos en 2 semanas, en cuanto terminaran los papeles, y de una vez firmé la solicitud en su portapapeles. Esa misma noche, el programa de cuidadores me mandó un correo de aceptación. Solo faltaba que terminara los módulos de capacitación. Entré al portal y me puse a hacer las lecciones sobre medicamentos, movilidad y cómo detectar señales de angustia. Me llevó 3 días acabar, pero ya terminado, iba a recibir un apoyo mensual por ayudarle a mi papá con su día a día y sus citas médicas. No era mucho, pero era un ingreso seguro, y lo más importante, validaba que cuidar a mi papá sí era un trabajo de verdad, no solo una obligación familiar. Giovanni me llamó la siguiente semana para avisar que APS había mandado una carta preliminar a mi mamá y Mark, notificando que había pruebas claras de explotación financiera de un veterano con discapacidad. Me aclaró que no era la última palabra, pero sí un paso importante para el caso penal y la recuperación civil. Le pregunté qué seguía, y me dijo que el reporte completo iba a fiscalía, y ellos decidirían si procedían penalmente. El sábado, el día de la mudanza, papá y yo metimos lo poco que teníamos en bolsas de basura y nos fuimos en camión al nuevo departamento. Augusto nos recibió con las llaves y nos ayudó a subir todo. Cuando se fue, nos quedamos solos en el depa vacío y papá empezó a caminar de un lado a otro entre la sala y la recámara, preocupado. ¿Y si el VA cambia de opinión? ¿Y si no podemos pagarlo? ¿Y si mi mamá y Mark nos encuentran y nos meten en problemas? Empezó a respirar rápido y supe que le iba a dar un ataque de pánico, así que lo llevé al sillón, me senté a su lado y lo guié con los ejercicios de respiración que Amelia me enseñó en terapia. 4 segundos inhalando, aguantar 4 y luego 4 para exhalar. Lo hicimos juntos hasta que se le relajaron los hombros y le dejaron de temblar las manos. Después, poco a poco, empezamos a desempacar y a convertir ese espacio vacío en algo nuestro, colgando las camisas de mi papá en el closet y acomodando los platos donados en la cocina. El lunes en la tarde, Agatha llamó para darme una actualización sobre la investigación del banco. Dijo que iban a poner un crédito provisional más grande en mi cuenta protegida, según lo que habían descubierto del fraude, y así cubrir buena parte de lo que me robaron de mis ahorros de la universidad. Me advirtió que era provisional y dependía del resultado final, pero tener dinero real en una cuenta solo mía se sentía como poder respirar después de mucho tiempo sumergido. Revisé el saldo 3 veces en el día, solo para estar seguro de que no era un error. La semana siguiente, papá empezó a ver a Víctor Montes, psiquiatra del VA especialista en trauma, en el mismo edificio donde tenía sus otras consultas. Yo me quedé en la sala de espera, hojeando revistas viejas y viendo el reloj. 1 hora después, papá salió cansado pero se veía más en paz. En el coche me dijo, Víctor fue muy claro con el trabajo que nos espera. Reconoció tanto el trauma de combate como todo el daño psicológico de tantos años de hospitalización injusta. Víctor era optimista sobre la recuperación de mi papá, y eso después de tanto tiempo, nos devolvió un poco de esperanza. A la semana siguiente, tomé el camión al colegio comunitario y localicé la oficina de Cassie Vickers en el 2º piso del área de servicios estudiantiles. Era más joven de lo que pensé, como de 20 y tantos, con un escritorio lleno de papeles y una taza que decía, sobreviví a la fecha límite. Le expliqué mi situación sin entrar en detalles. Tengo 18, cuido a mi papá que es veterano con discapacidad y necesito saber cómo estudiar mientras lo apoyo. Cassie buscó en su computadora el programa para exentar cuotas y empezó a revisar los requisitos. Me preguntó por mis boletas de prepa y le dije que seguían en mi antigua casa, pero que podía pedir copias. Lo apuntó y luego sacó el catálogo de materias, guiándome sobre cómo podría ser un primer semestre realista para alguien que trabaja medio tiempo y además cuida a un familiar. Me recomendó empezar solo con 2 materias, ambas en línea y con fechas flexibles, y me explicó que la oficina de servicios para personas con discapacidad podía ayudarme si a mi papá le pasaba algo y yo necesitaba pedir prórrogas. Sentí que me quitaban un gran peso de encima porque no me estaba juzgando ni por empezar tarde ni por no poder inscribir muchas materias. Realmente solo quería ayudarme a armar algo que sí pudiera manejar. Juntas llenamos los formularios de inscripción y ahí mismo mandó mi solicitud de exención, diciéndome que normalmente tarda unas 2 semanas en procesarse. Cuando salí de su oficina, ya llevaba mi horario impreso para el semestre de primavera y un mapa del campus donde había marcado con pluma roja la oficina de becas. Artemisia me llamó 3 días después, justo cuando yo estaba ayudando a mi papá a acomodar sus medicinas en la caja semanal. Me dijo, el abogado de tu mamá se comunicó para proponer que ella y Mark vendan uno de sus carros para hacer un primer pago de restitución. El monto iba a ser como de $8,000, como muestra de buena voluntad en el acuerdo. Sentí que se me apretaba la mandíbula, porque cualquier cosa que hicieran ellos me parecía manipulación, pero Artemisia ya me estaba explicando los términos. Logré que el pago fuera directo a la cuenta del fideicomiso de restitución, no a nosotros, y tienen que entregar la factura de venta y el comprobante de depósito en menos de 30 días. Le pregunté si eso significaba que de verdad estaban aceptando responsabilidad, y su voz cambió, más cautelosa. Significa que están cumpliendo el acuerdo para evitarse más problemas legales, que no es lo mismo que sentir arrepentimiento, pero sí es cumplir. Le dije que aceptaría el pago solo después de que estuviera verificado por escrito, y me prometió enviarme copias de todo. Al colgar, le expliqué la situación a mi papá, y él solo asintió despacio, con las manos sobre los frascos de pastillas. Me dijo, no me importa por qué lo hagan, mientras el dinero sí regrese. 2 semanas después, iba subiendo las compras al departamento cuando vi la camioneta de Mark estacionada. Se me fue el color y me quedé parada con las bolsas. Él estaba en el asiento del conductor, como a 15 metros del edificio, con el motor
motor apagado, nomás mirando hacia las ventanas. De inmediato me di la vuelta, caminé hacia la calle y saqué mi celular. Llamé al 911 y le dije a la operadora, hay una violación de la orden de restricción en este momento, y le di la dirección y las placas de Mark. Me pidió que me mantuviera en la línea y buscara un lugar seguro. Me fui a la parada del camión y desde ahí seguía vigilando la entrada al estacionamiento. En menos de 10 minutos, llegó una patrulla y vi al policía acercarse a la camioneta. Mark empezó a hacer señas y a explicar cosas, pero el oficial ni le hizo caso. Platicaron un par de minutos y luego el policía lo llevó a la patrulla. Yo le di mi declaración a otro oficial que llegó. Le mostré en el celular la orden de restricción y le confirmé que Mark no tenía por qué estar en nuestra dirección. El policía me dijo, vamos a detener a Mark por la violación y te va a llegar una notificación con la fecha de la audiencia. La audiencia fue la siguiente semana y yo estaba en la sala viendo cómo Mark intentaba explicarle al juez que solo iba pasando por la colonia. El fiscal presentó el reporte policial, los datos de GPS de mi llamada al 911 que mostraban que sí estaba ahí cuando llamé y fotos que el oficial tomó de la camioneta de Mark en nuestro estacionamiento. El juez lo miró y le dijo, esto es una violación clara de la orden de protección. ¿Entiende que la orden existe precisamente para evitar este tipo de contacto? Mark quiso alegar, pero su abogado solo le puso la mano en el brazo. El juez extendió la orden de restricción por un año completo y le advirtió que si volvía a violarla, no nada más lo iban a arrestar, sino que iba a quedarse en la cárcel mientras esperaba juicio. Por primera vez desde que comenzó todo esto, sentí que el sistema legal sí estaba tomando en serio nuestra seguridad. Solo fui a hacer el trámite, salí del juzgado y le mandé mensaje a Artemisia para contarle, y ella solo me respondió con un emoji de pulgar arriba y un bien. La carta del WIA llegó un jueves por la tarde, en un sobre grueso con sellos oficiales. La abrí sentada en la mesa de la cocina y tuve que leer el primer párrafo 3 veces antes de que me cayera el 20. El cambio de representante de pagos ya estaba hecho, y ahora yo tenía la autoridad legal para manejar los beneficios de mi papá. Venía una hoja con instrucciones para la transición, el contacto del coordinador de beneficios y una lista de responsabilidades. Me quedé ahí, con las hojas en la mano, sintiendo el peso de lo que significaba. Ahora la seguridad financiera de mi papá estaba en mis manos, ya no en las de mi mamá, ni en las de Mark, ni en las de algún desconocido del BA que ni se fijaba si mi papá estaba bien. Ahora yo era quien tenía que pagar sus cuentas, asegurarme de que tuviera sus medicinas y que no le faltara nada para lo básico. Me abrumaba, pero era lo correcto, y sentí agradecimiento de que, después de 12 años de abuso, por fin alguien confiara en mí para hacer las cosas como siempre debieron ser. Fui a la sala donde mi papá veía las noticias y le mostré la carta. Él la leyó despacio, luego me vio con los ojos llenos de lágrimas y solo dijo, gracias. El primer pago del apoyo para cuidadores cayó a mi cuenta el día 15 del mes. Yo estaba revisando el celular mientras acompañaba a mi papá a su cita médica cuando de pronto vi la notificación del depósito. Me quedé viendo la pantalla varios minutos, leyendo el monto y la línea que decía Programa de apoyo para cuidadores BA. No era mucho, apenas unos cientos de dólares, pero era dinero seguro que iba a caer cada mes. Sumando eso a los beneficios de mi papá, que ahora sí podía administrar bien, por fin podíamos hacer cuentas para la renta, la comida y lo necesario, sin andar siempre al borde de la crisis. Le mostré la notificación a mi papá cuando estábamos de regreso en el carro y me apretó el hombro. De camino a casa, nos paramos en el súper y compré verduras frescas de verdad, no solo sopas instantáneas y latas. Y hasta eso se sintió como un lujo, aunque fuera solo comida normal, como la que compra cualquiera. Agatha me habló la semana siguiente para confirmar que el fideicomiso de restitución ya había recibido el primer pago de la venta del carro. Me explicó los detalles del depósito y revisó que el monto coincidiera con lo que había prometido el abogado de mi mamá. Me recordó con cuidado que los créditos provisionales del banco seguían en espera de la decisión final por la investigación de fraude, pero ver que el dinero sí estaba llegando por fin se sentía como un avance real. No era justicia, ni recuperábamos todo lo perdido, pero al menos era algo concreto, algo que podía señalar y decir, sí, están enfrentando las consecuencias. Le pregunté a Agatha qué seguía y me explicó que la investigación del banco continuaba, pero que ese pago de restitución fortalecía nuestro caso porque demostraba que mi mamá y Mark aceptaban la deuda. Me aseguró que me mantendría al tanto y le agradecí de corazón todo lo que había hecho. Esa noche, mi papá y yo nos sentamos a decidir cómo íbamos a poner límites. Acordamos no tener ningún contacto con mi mamá ni con Mark, a menos que fuera a través de los abogados, y esta vez sí lo íbamos a cumplir. Bloqueé los números de mi mamá, de Mark y de cualquier otro que reconociera de su familia. En las semanas siguientes, mi mamá intentó llamarme desde varios números distintos y no contesté. La hermana de Mark me buscó por redes sociales para ver si podíamos hablar, pero la bloqueé. El hermano de Mark me mandó un mensaje diciendo que yo estaba destruyendo a la familia y lo borré sin responder. Cada vez que respetaba ese límite, en vez de dejarme llevar por la culpa o la curiosidad, sentía que iba recuperando fuerza. Ser constante y no engancharme fue creando una paz que ni siquiera sabía que podía existir. Era como si finalmente pudiera respirar sin estar esperando el siguiente drama o manipulación. 3 meses después de haber despertado con agua fría en la cara, estaba sentado a la mesa de la cocina, con las medicinas de mi papá listas para la noche. El departamento olía a pollo con arroz barato que tenía en el horno, y mi laptop estaba abierta en el programa de la clase de redacción en línea que empecé la semana pasada en la prepa abierta. Mi papá estaba en la sala viendo un programa de cocina y lo escuché reírse de un comentario del conductor. Miré nuestro pequeño espacio, ese hogar improvisado con el sillón de segunda mano, los trastes donados en la alacena y el recordatorio de la cita del BA pegado al refri con un imán. Ese momento tranquilo, esa tarde cualquiera de jueves con medicinas, cena y tarea, eso era verdadera estabilidad. Nada
nada extraordinario ni emocionante, solo algo firme, predecible y seguro. No voy a mentir diciendo que ahora todo es perfecto, porque no lo es. Seguimos en terapia, seguimos resolviendo asuntos legales, seguimos aprendiendo a ser padre e hijo después de 12 años separados. Mi papá todavía tiene pesadillas y ataques de pánico, y yo sigo enojado por la infancia que nos quitaron. Pero ahora tenemos un hogar con nuestros nombres en el contrato, hay comida en el refri comprada con dinero nuestro, y tenemos un plan hecho por nosotros para lo que viene. No es un final feliz donde todo se arregla y todos viven felices para siempre. Es algo mejor, es un verdadero comienzo. Bueno, pues esa fue una travesía por las peores decisiones de crianza de la historia. Si crees que tu familia es complicada, al menos probablemente nadie fingió la muerte de alguien. Probablemente. En fin, suscríbete si quieres más historias que empiezan terrible pero terminan con una luz de esperanza. Y bueno, si hoy aprendiste algo, tal vez sea que el sistema legal a veces sí funciona. Sorprendente, lo sé. Bueno, ya me voy.